va a mostrar pues las interacciones entre la hormona paratiroidea, la calcitonina y la vitamina D. Y igual en la otra tabla venía un poquito más sobre hipocalcemia y hipercalcemia. Y bueno, hablando de la vitamina, bueno, de otra vitamina importante, pues va a estar la vitamina A. Y bueno, la vitamina A se va a requerir para el crecimiento de la mayoría de las células del organismo. Y bueno, la carencia de esta vitamina se ha comprobado que produce descamación en la piel y ocasiona cierto acné. Y también provoca el cese del crecimiento del esquelético. A Y se ver, ha reconocido, ajá. sí, sí, además, sí. Y bueno, además pues se ha reconocido que el aumento de cesárea también en exceso puede ocasionar efectos nocivos hacia el hueso ¿Y qué y tipo de efectos, hermosa? ¿Qué tipo de... fragilidad esquelética y eso puede provocar fracturas. Y detención del crecimiento? Entonces, a ver, la vitamina A en conclusión, ¿qué hace? Incorporación de proteoglucanos, glucosaminoglicanos de tipo sulfatado en el disco de crecimiento, ¿ok? Entonces, la vitamina A lo que va a hacer, muchachos, es en todos los órganos, va a aumentar la incorporación de glucosaminoglicanos, de proteoglucanos y de glucoproteínas de adhesión en los tejidos. Y el hueso, pues no es excepción, tiene esos elementos. Entonces, la vitamina A es un retinol, exactamente, y se ha asociado más a lo que vemos, que es los efectos en la piel. Pero la vitamina A a nivel óseo, muchachos, debe de estar normalita, equilibrada a nivel sanguíneo, porque si hay un aumento o hay una disminución, si hay una disminución de la síntesis proteica. Por lo tanto, no hay crecimiento. Y si hay un aumento, lo que va a favorecer es la calcificación del disco de crecimiento y el hueso se queda pequeño también. Entonces, en un niño es muy arriesgado dar vitaminas sin un control. Específicamente la vitamina A es una de las vitaminas que a nivel óseo frena el crecimiento, ya sea su disminución o ya sea su aumento. Entonces la vitamina A es una vitamina que hay que moderarla, hay que conocerla, porque sí puede traer efectos importantes a nivel del organismo. ¿Ok? Bueno, ¿qué otro elemento traes? En cuanto a hormonas sexuales, en el caso de los esteroides, que estos van a ser, bueno, más femeninos, vamos a tener pues los estrógenos y estas van a tener una actividad bastante estimulante de los osteoblastos. Y bueno, su pérdida va a producir pues igual pérdida ósea, degeneración ósea. Y bueno, los estrógenos van a inhibir la actividad osteoclástica de los huesos y van a estimular el crecimiento óseo, pero también van a fomentar la difusión temprana de la epífisis con la déficit de los huesos largos. Y eso nos da la explicación de el por qué cuando la mujer entra a la pubertad, de repente puede crecer todavía, pero pues también hay este cierre de los huesos y ya no va a crecer del todo, bueno, mucho. Ok, esto nos acordamos, ¿verdad? Con la pubertad precoz. Si Ujú. ustedes recuerdan prácticamente en sus compañeros de la escuela, en donde empieza a aflorar todos los hormonas sexuales, es más o menos como en la edad de la secundaria, ¿no? En la pubertad. Y vemos a nuestros compañeros que se desarrollan primero, hay compañeritos que cambian la voz, que empiezan a tener bigote, que empiezan a ensancharse del diámetro diatromial del pecho, ¿verdad? Empieza a cambiar la voz y en fin, entonces comienza a hacer una serie de cambios de carácter sexuales secundarios en donde tanto al varón como a la mujer pues hay ciertos cambios físicos ya que se notan como el crecimiento mamario, el ensanchamiento de caderas, etcétera. Entonces esto nos está reflejando pues que están aflorando las hormonas sexuales. Los estrógenos y los andrógenos son hormonas importantes porque lo que van a hacer a nivel del hueso son anabólicos proteicos, es decir, van a incorporar proteínas al hueso. Los estrógenos lo que me van a ayudar es
a incorporar proteínas en un hueso en crecimiento al disco epifisiario. Y entonces, o fisis. Entonces, si hay una incorporación de proteínas al disco epifisiario, favorece el cierre prematuro de esos discos. Entonces, en aquellos compañeritos que empezaban a manifestar los caracteres secundarios prematuramente o a la edad o más tempranamente que el resto, los vamos a ver después de tiempo que ellos no alcanzaron una estatura adecuada, van a quedar un poquito más bajitos, debido a, ¿qué? A la influencia hormonal sexual. Entonces, a nivel óseo frena y calcifica o mineraliza el disco de crecimiento. Entonces, es importante. Y en los adultos va a favorecer la síntesis de quién, del osteoblasto. Entonces favorece la síntesis de matriz orgánica a nivel de un hueso adulto. Por eso es que cuando los deportistas de alto rendimiento o la gente que se dedica a exhibiciones, aparte de moldear al músculo, que vamos a ver qué hacen a nivel del músculo, que es algo muy semejante que es incorporación de proteínas, también moldean al hueso debido a esta circunstancia, ¿no? Y entonces es una de las alternativas de tratamiento en la osteoporosis. Por eso les decía, no a todos los enfermos con osteoporosis se les da estrógenos, sino en el caso de la mujer hay que valorar los Por la factores. menopausia, ¿no? Exactamente, los factores de riesgo, porque si se dan ya sean solos o conjugados, pueden ser un factor importante para desencadenar cáncer. Entonces, por eso es importante no dárselos a todas las mujeres junto con la vitamina D y con la calcitonina y con el calcio, que son los tres elementos básicos del tratamiento de una osteoporosis, y se conjuga con los esteroides. Entonces, perdón, los estrógenos. Por eso es que no a todo mundo o a toda mujer se le da estos. Y hay otro tratamiento alternativo muy bueno que son los bifosfonatos. Ustedes si quieren ir a leer en relación a los bifosfonatos, son sustancias que van a favorecer la síntesis del osteoblasto. ¿Ok? Entonces es otro tratamiento importante que se da en la osteoporosis, los bifosfonatos. ¿Ok? Muy bien. Nos vamos con otra hormona. ¿Cuál es la que te hacía falta? También puse la testosterona porque encontré que igual tiene mucho que ver, que igual que los estrógenos, de repente esta podríamos considerarla análoga en el caso de los hombres. Y bueno, pues la testosterona va a aumentar la matriz ósea y provoca pues la retención del calcio. Y bueno, después de el gran aumento de la testosterona en la pubertad, los huesos van a experimentar un considerable aumento de espesor y estos se van a depositar, van a depositar cantidades sustanciales de sales de calcio. Y esto va a provocar pues la retención de calcio en el hueso. Sin embargo, igual se encontró que en hombres de mayor edad, bueno, en ciertos estudios que leí, que conforme el hombre crecía y perdía esta testosterona, también perdía un poquito, pues, retención de calcio y iba a pasar como algo similar en el caso de la mujer. Así es. No, vamos a recordar, bueno, si ustedes leen lo de osteoporosis, van a encontrar que la osteoporosis más frecuente es la osteoporosis posmenopáusica, pero hay osteoporosis de tipo idiopática que afecta más a los varones. En el caso de la posmenopáusica, pues es la que se habla más y la que encontramos como tratamiento también el incorporar estrógenos. Entonces, también no hay que olvidar que los varones son también afectados por la osteoporosis y una alternativa importante pues sería la testosterona para favorecer la síntesis proteica. Muy bien, seguimos por favor. Y igual otra cosa que encontré sobre el tratamiento es que hay estudios que también confirman que si se les da un poco de vitamina A, también mejoran bastante los pacientes. Así es, Entonces, pues también era eso. así es. El crecimiento, muchachos, con vitamina A va a favorecer el crecimiento en los adultos con un crecimiento transversal del hueso, es decir, cuando hay incorporación de proteínas, la vitamina A lo que hace
es favorecer el grosor, o sea, aumenta el grosor del hueso. No favorece el crecimiento longitudinal porque lo cierra. El crecimiento transversal sí, entonces los huesos se quedan cortos, chiquitos de tamaño porque no hay crecimiento longitudinal, pero gruesos. ¿Por qué? Porque favorece el crecimiento perióstico, que es el crecimiento por acreción o aposicional del hueso, que es el único crecimiento que tiene el hueso en la edad adulta. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Bueno, ahora sí ya pasando al tema de morfofisiología de las articulaciones, vamos a denominar una articulación a los puntos donde dos elementos esqueléticos se contactan. Siguiente, por favor. Las articulaciones las vamos a clasificar en tres, que va a ser la clasificación embriológica, histológica y también por su grado de movilidad anatómica. Siguiente, por favor. Empezando por la clasificación embriológica, vamos a tener que el desarrollo de las articulaciones se inicia durante la sexta semana y para finales de la octava semana se asemejan a las articulaciones del adulto. Estas articulaciones se van a subclasificar en articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las articulaciones fibrosas, bueno, el desarrollo de estas va a ser a través del mesenquima interzonal, que va a estar situado entre los huesos en desarrollo y se va a diferenciar en tejido fibroso denso. Un ejemplo de estas van a ser las suturas del cráneo. Sí. Luego, pasando a las articulaciones cartilaginosas, durante el desarrollo de estas, el mesenquima interzonal, que se encuentra entre los huesos en desarrollo, da lugar a cartílago hialino o a fibrocartílago. Un ejemplo de las que van a dar lugar al cartílago hialino son las articulaciones costocondrales y un ejemplo de las de fibrocartílago van a ser las de la sínfisis púbica entre los cuerpos de los huesos púbicos. Ahora, pasando a la última clasificación, van a ser las articulaciones sinoviales, que durante la formación de este tipo de articulaciones, el mesenquima interzonal entre los huesos en proceso de desarrollo se diferencia. Primero, a nivel periférico, se forma el ligamento capsular y también otros ligamentos. En la parte central desaparece y el espacio resultante se convierte en la cavidad sinovial o articular. Y en las zonas donde recubre la cápsula fibrosa y las superficies articulares, forman la membrana sinovial, que va a ser una parte de la cápsula articular. A ver, perdón que te interrumpa. Sí. Vamos entonces por partecitas. Primero, concepto de articulaciones. ¿Qué es una articulación? Es la unión funcional de dos o más estructuras óseas o cartilaginosas. Esa es una articulación, así de fácil. Es la unión funcional de dos o más estructuras óseas o cartilaginosas. Ahora, en el momento en que digo funcional, quiere decir que yo ya debo de saber la función de una articulación. Mi pregunta es, ¿cuál es la función de una articulación? ¿Alguien me lo puede decir? A ver, levanta la mano, Itzel. Equipo, Itzel. Podría ser 4. ¿Podría ser dar movimiento? Ajá, perfecto. Da movimiento, Itzel. Así es. El equipo 4. ¿Qué más, Itzel? Aparte del movimiento. ¿Qué más me ¿Soporte? puedo dar? ¿Perdón? ¿Soporte podría ser? Soporte, a ver, soporte no. De todas las estructuras que hemos visto, alguien nos da soporte. A ver, Tobar. Equipo, ¿o quién levantó la mano? Ustedes que se dieron cuenta. Primero, Arce, Tobar o René. Ay, fue René primero. Ok, perfecto. Yo tengo primero a René. Ok, primero René. Entonces, a ver, René, por favor, dinos. Sí, doctora. Pues bueno, yo creo que también las articulaciones sirven como para dar cierta protección. Protección, ¿no? Recordemos que la protección de todos los órganos que hemos visto, pues del hueso, el periósteo, de la cartílago, el pericondrio, del ligamento, pues ese pobrecillo pues no tiene porque no tiene cápsula, no tiene nada. Del tendón vimos la vaina o el epitendón. Ajá. Entonces, pues ahí no.
en una articulación no. Lo que quiero llegar, muchachos, es de que una articulación es un complejo, escuchen esto, es un complejo articular. Y cuando digo complejo articular, es que no estoy haciendo hincapié a una sola estructura, como el ligamento, como el tendón, como el hueso y como el cartílago. Es un complejo, quiere decir que es una organización de varios elementos que se unen y que cada uno tiene una función específica para poder proveer en conjunto funciones globales. ¿Sí quedó claro? A ver, entonces, un complejo articular es la composición de varios elementos que cada uno va a tener una función específica para que en conjunto me den dos funciones únicas. Ya me dijeron una, movimiento. Tobar o Arce. ¿Quién fue primero? Flexibilidad. Flexibilidad de los tejidos que hemos revisado. ¿Quién me da flexibilidad? Que de hecho es una propiedad del tejido. ¿Sería la elastina? No, la flexibilidad no dijimos El que el cartílago cartílago. era, exacto, el cartílago era un tejido de sostén que tiene como característica ser flexible. Esa me la del cartílago. A ver, Arce. También era como punto de apoyo en el sistema de palancas, ¿no? La articulación, correcto, es un punto de apoyo, pero es un complejo articular. Quiero la función, ya, porque eso involucra el movimiento. Involucra dentro de un sistema de palancas favoreciendo el movimiento. El hueso participa con la resistencia. El músculo con la fuerza o la potencia. Y la articulación como punto de apoyo. Entonces, entre los tres me dan la función del movimiento. Pablo. ¿Sería evitar el desgaste en el movimiento? Evitar el desgaste. Bueno, dentro de una articulación vamos a tener al cartílago articular, que es de cartílago hialino. Ese es el que me estaría dando protección y evitar el desgaste del hueso. Eso sería parte de la articulación, no como función global. A ver, Martínez Bautista. ¿De unión? Tampoco es de unión. Bueno, les voy a decir cuál es la función. Hay dos funciones únicas en una articulación. Ya dijeron la primera, movimiento. La segunda es proveer crecimiento. Entonces, habrá articulaciones que no se muevan. Ejemplo, como las pusieron hace un momentito, las suturas del cráneo. Entonces, son estructuras que no me van a proveer movimiento, pero sí crecimiento. ¿Sí? Va a haber articulaciones que me provean movimiento y crecimiento, las dos. O nada más una crecimiento y no movimiento. ¿Ok? Entonces, dependiendo, muchachos, pero solamente son dos funciones cuando hablamos del complejo articular. Cada elemento que forma una articulación, ahora sí, cada elemento tendrá su función específica. Entonces, por favor, quiero que me digan, ya hablamos entonces del concepto, ya hablamos de la función, que solamente son dos, movimiento y crecimiento. Ahora vamos a hablar de la clasificación. Entonces, la clasificación que abordaron sus compañeros es la clasificación embriológica. Esta clasificación embriológica solamente la vamos a tener, aquí su compañero nos marca 3, pero si ustedes se fijan, y quiero por favor que sean críticos, estas, muchachos, tienen que ver con el tejido que da la unión. Si yo tengo aquí un huesito y acá tengo otro huesito, se llamará una articulación fibrosa porque aquí la unión la va a estar dando ¿qué? Tejido fibroso, ¿no? Las articulaciones cartilaginosas, tengo un huesito, tengo otro huesito. ¿Quién va a estar dando la unión aquí? Cartílago. ¿Quién? Las articulaciones sinoviales. Tengo un huesito aquí, otro huesito acá, y aquí se forma un gran espacio, muchachos. Este espacio es la cavidad articular. Si ustedes se fijan, las fibrosas y las cartilaginosas, no hay espacio articular porque está cubierto por tejido, ¿sí? En las articulaciones sinoviales sí va a haber un espacio, pero ese espacio va a estar delimitado por una cápsula, ¿ok?
¿Sí quedó claro? Entonces, de forma gruesa, embriológicamente solamente tenemos de dos sopas, muchachos. Una que tenga cavidad y otra que no tenga cavidad. ¿Sí quedó claro? Entonces, embriológicamente vamos a tener nada más de dos sopas. Una donde haya cavidad, que son las sinoviales, y otras que no tengan cavidad, como en el cuales, pues las fibrosas y las cartilaginosas. ¿Sí? Pero es esa clasificación embriológica, con cavidad o con membrana, y sin cavidad o sin membrana. ¿Sí quedó claro? Ahora, mi pregunta a ustedes, si mis manos son los huesitos, muchachos, cuando hay una cavidad, vean, imagínense que tiene una cápsula, se está moviendo, ¿correcto? ¿Qué pasa si no hay cavidad? ¿El movimiento es igual, es menor o es mayor o qué pasa? ¿Dónde es más el movimiento? ¿En las con cavidad o en las de sin cavidad? Serían las de sin cavidad porque tienen más espacio, ¿no? Las de sin cavidad, o sea, las que están juntititas, Ah, perdón. No, las que tienen tendría que cavidad, ser las que al tienen cavidad. revés. las que tienen cavidad, ¿verdad? Entonces, fíjense nada más, bajo ese mismo criterio, tenemos embriológicamente son con cavidad o con membrana. Histológicamente son sinoviales porque la unión, la delimitación de ese espacio, la está dando una cápsula articular que contiene una membrana sinovial. Pero si yo quisiera hablar fisiológicamente de esa clasificación, estaría abarcando el concepto de movilidad. Entonces, fisiológicamente o anatómicamente, que también en algunos libros viene esta clasificación fisiológica como anatómica, esta misma articulación con cavidad la puedo encontrar como diartrosis. Entonces, resumiendo, embriológicamente es con cavidad o con membrana. Histológicamente es una sinovial y fisiológicamente o anatómicamente es una diartrosis. ¿Sí quedó claro? Las diartrosis son las que tienen mucha movilidad, ¿ok? Tienen mucha movilidad. Las sinoviales es el criterio histológico y embriológicamente estaríamos hablando de una concavidad. ¿Sí quedamos hasta ahí? Ok. Sí, doctor. Sí, doctora. Entonces, ahora sí, vamos a seguir. Tenemos las embriológicas. ¿Cómo surgen estas embriológicas? Ahora sí, es lo que nos estabas diciendo. Primero tenemos un masacote aquí de mesénquima, ¿verdad? Tú nos estabas comentando. Ahora sí, ¿puedes proseguir, por favor? ¿Vuelvo a repetir todo esto? Sí, sí. Bueno, en las articulaciones fibrosas, a lo largo de estas, el mesénquima interzonal, que va a estar situado entre los huesos en desarrollo, se diferencia en tejido fibroso denso, y un ejemplo de estas van a ser las suturas del cráneo. Entonces, fibrosas. Aquí las podemos tener. A ver. En Google Classroom, si ustedes, a ver, déjenme ver si aquí lo tengo. Sí, en Google Classroom les publiqué una clasificación de articulaciones. ¿Ya la vieron o no la han visto? ¿Nadie la vio? Se las publiqué en material. ¿La están buscando? A ver, vamos a ver, materiales aquí. Creo que no la subió, doctora. No, creo que no lo subió porque no me No la aparece. subí. Déjenme entonces ahorita mismo se la subo para que lo tengan todo. Continúan, por favor, mientras hoy la subo. Ok. Bueno, ahora pasando a las articulaciones cartilaginosas, durante el desarrollo de estas, el mesénquima interzonal, que se encuentra entre los huesos en desarrollo, va a dar lugar al cartílago hialino o a fibrocartílago. En un ejemplo del cartílago hialino van a ser las articulaciones osteocondrales, y un ejemplo del fibrocartílago va a ser las sínfisis púbicas entre los cuerpos de los huesos púbicos.
Ahora, en las articulaciones sinoviales, durante la formación de este tipo de articulaciones, el mesénquima interzonal entre los huesos en proceso de desarrollo se diferencia primero a nivel periférico, que va a formar el ligamento capsular y otros ligamentos. En la parte central, en la parte central va a desaparecer y el espacio resultante se convierte en la cavidad sinovial o articular, y en las zonas donde recubre la cápsula fibrosa en las superficies articulares va a formar la membrana sinovial, que va a ser una parte de la cápsula articular. También aquí pues ya encontré que dentro de un ambiente intrauterino anómalo que restringe el movimiento embrionario, el feto puede llegar a desarrollar, va a causar la fijación de las articulaciones. Siguiente, por favor. Bueno, ahora pasando a la clasificación histológica, se puede subclasificar en diartrosis, que como ya dijo la doctora, van a permitir grandes movimientos de los huesos, y también se va a subclasificar en sinartrosis, en las cuales no hay movimiento, o si los hay, son muy limitados. A ver, entonces ahí andamos mal. A ver, vamos a ver. La clasificación histológica, muchachos, se las voy a poner acá en el pizarrón. ¿Ok? Ya les subí el cuadrito. ¿Ah? Entonces les voy a poner aquí la clasificación. Primero, hablamos de una... ¿Sí ven? A ver. No sé si quien esté presentando pueda dejar de presentar un ratito para que se pueda ver mejor el pizarrón. Ok, a ver. Pues solamente haz clic en la pantalla de la doctora y se pone en grande. No es necesario que la quiten. Ah, bueno, gracias, no sabía eso. Clasificación. La clasificación histológica, muchachos. Histológica. La clasificación histológica se basa en el tipo de tejido que va a dar la unión entre hueso y hueso. Entonces, tenemos 3. Las fibrosas. 2, las cartilaginosas. Y 3, las sinoviales. Ya saben ustedes las sinoviales. ¿Quién va a estar dando la unión entre hueso y hueso? La membrana sinovial que forma parte de la cápsula. Eso ya lo dijimos hace un momentito, ¿ok? Bien, entonces las fibrosas. ¿Qué voy a tener ahí? Voy a tener entonces tipos de fibrosas. Las primeras se llaman sindesmosis. ¿Sí? Sin quiere decir banda, desmosis quiere decir fibrosa. Entonces, es una articulación donde hay una banda de tejido fibroso que está dando la unión. La sindesmosis. Tendríamos otras que serían las gónfosis y otras que serían las suturas del cráneo, que también se les pueden conocer como sinfibrosis. ¿Ok? Entonces, las fibrosas tenemos sindesmosis, las gónfosis y las suturas del cráneo. De las suturas del cráneo podemos encontrar de varios tipos dependiendo de la anatomía de las suturas. Y podemos encontrar las serratas, las dentadas, las armónicas que son planas, las dentadas tienen como dientitos, la esquinglesis es una sutura en donde es la rala de una cresta. Así. Y el ejemplo de ello es estenooveriana, que es una esquinglesis. Las suturas del cráneo pueden variar dependiendo de la anatomía. Entonces ya tenemos las serratas, las dentadas, las armónicas, que son las planas, y las esquinglesis. ¿Okay? Dentro de las gónfosis, muchachos, son exclusivas nada más del diente, del alveolo dentario y el diente. Si ustedes me recuerdan, por favor, ¿qué tipo de tejido es este? Lo vimos en tejido óseo. Que por eso les dije, por eso hay ortodoncia, gracias a este tipo de tejido. ¿Qué tejido es? ¿Se acuerdan que les dije que estaba presente en los alvéolos dentarios, en la inserción de los tendones y en las suturas del cráneo? ¿Qué tipo de tejido es?
tejido fibroso, pero ¿cómo se le llama? Que lo vimos en tejido óseo. Hueso primario u osteoide. Ahí queda, pero los alvéolos dentarios siempre como osteoide. Entonces la gónfosis hace alusión al diente, al alvéolo dentario y todo el cemento que hay ahí, que es tejido fibroso, poco calcificado y es matriz ósea, matriz orgánica. La sutura del cráneo ya dijimos que su unión también está dada por tejido fibroso y que este tejido fibroso o osteoide, es un hueso fibroso, va a ser sustituido por un hueso mineralizado y que este proceso de sustitución inicia a los 40 años y dura otros 40 años para que se complete. O sea que la edad del cráneo la podemos valorar por la calidad de las suturas craneales. Y la sindesmosis, muchachos, pues es un hueso con otro unido a través de tejido fibroso. Ya no es hueso primario, ahí sí es tejido fibroso. Entonces, la sindesmosis, podemos encontrar sindesmosis permanentes y sindesmosis temporales, ¿ok? Vamos a hablar de las sindesmosis permanentes, las que tenemos en nuestro cuerpo y que pasan toda la vida siendo sindesmósicas. Entonces, una sindesmosis es la unión del peroné y la tibia. La articulación tibio-peronea inferior es una sindesmosis. Entonces ya tenemos la gónfosis, ya tenemos las suturas del cráneo, y ya tenemos un ejemplo que es la articulación tibio-peronea inferior, que es una sindesmosis. ¿Ok? Esas articulaciones son fibrosas porque su medio de unión es a través de tejido fibroso. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Gónfosis no las van a encontrar en otro lado, solamente a nivel de los alvéolos dentarios. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de las fibrosas? ¿No? No. Ok, nos pasamos a las cartilaginosas. De las cartilaginosas podemos tener dos, muchachos. La sincondrosis y la sínfisis. Sincondrosis. Cartilaginosas es porque la unión la está dando tejido cartilaginoso. Sincondrosis, ¿qué tipo de cartílago va a ser? Cartílago hialino. Es el que va a estar dando la unión, sincondrosis. La sínfisis, ¿quién va a estar dando la unión? Cartílago fibroso. ¿Sí? Entonces, quiero poner el ejemplo de una sincondrosis. Bueno, voy a poner el ejemplo de la costilla, el cartílago costal, y el esternón. Entonces aquí tendríamos la costilla, el esternón y la unión. ¿Quién la va a estar dando? El cartílago costal, que es cartílago hialí. Entonces aquí tendríamos el ejemplo de una sincondrosis, que es de cartílago hialino donde está dando la unión. Este tipo de articulación va a ser permanente porque va a durar toda la vida siendo sincondrósica. En el caso, por ejemplo, del hueso, muchachos, ¿se acuerdan que el hueso tiene sus partes dilatadas, que son las epífisis, y entre las epífisis y las diáfisis voy a tener cartílago hialino, que es la fisis o disco de crecimiento. Esta articulación que se llama epífisio-diafisiaria de la tibia, del peroné, del fémur, que con cualquier hueso largo va a tener su disco de crecimiento, que va a coincidir con la unión del epífisis y la diáfisis. Este tipo de articulación va a ser una sincondrosis porque la unión le está dando cartílago hialino, pero es una, que la unión la va a estar dando el cartílago hialino, pero es una temporal. ¿Por qué? Porque en un futuro se va a calcificar. ¿Ok? Y entonces deja de ser una sincondrosis y pasa a ser hueso todo esto, y entonces pasará a ser una sinostosis. Es decir, se va a convertir el hueso unido con otro hueso a través de hueso. Esa es una sinostosis.
¿Ok? Entonces las sincondrosis temporales pasan a ser sinostósicas. ¿Ok? Las temporales. Las permanentes, como en el caso de la costilla con el esternón, durarán toda nuestra vida con cartílago hialino, dando la unión. Esas serán sincondrosis permanentes. ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? ¿Podría volver a repetir lo de sinostosis? ¿O cómo era? Permanente Sí, y... a ver, entonces aquí tendríamos un huesito. Acuérdense que entre las epífisis y las diáfisis voy a tener mi disco de crecimiento. Dicho de otra manera, el disco de crecimiento se le llama fisis. Entonces ahí voy a tener la fisis. Pero este no va a quedar toda la vida como fisis. Es cartílago hialino, está dando la unión entre epífisis y diáfisis y se forma la articulación epífisio-diaficiaria de un hueso largo. Entonces hay que poner el apellido del fémur, de la tibia, del peroné, del húmero, ¿ok? Entonces, la unión epífisio-diaficiaria va a ser una sincondrosis porque el cartílago hialino es el que está dando la unión. Pero aquí no queda así toda la vida en nuestros huesos. Tienen que calcificarse, ¿verdad? Y se quita, muere este cartílago de crecimiento. Y entonces, ¿qué queda? Una sinostosis, uniendo epífisis y diáfisis a través de hueso. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos la articulación epífisio-diaficiaria, es una sinostosis. En el caso, por ejemplo, de las suturas del cráneo, que van a ser fibrosas, porque es de hueso primario, las suturas del cráneo se van a calcificar. Y les dije, empieza a los 40 años, a los 80 años ya tenemos todo el cráneo liso. ¿Por qué? Porque se borraron las suturas del cráneo. Aunque es tejido fibroso, que es un hueso primario, se calcifica y pasan a ser sinostósicas, porque es hueso unido con otro hueso a través de hueso. ¿Sí quedó claro hasta ahí? Ok. Entonces tenemos la sincondrosis. ¿Alguna pregunta de la sincondrosis? ¿No? Es un hueso unido con otro hueso a través de cartílago hialino. Ahora vámonos con las sínfisis, que siguen siendo cartilaginosas. Las sínfisis, ¿qué pasa con las sínfisis? Las sínfisis, como aquí dice, la unión está dada por cartílago fibroso. Si yo quisiera poner aquí una rama púbica, o sea, una rama púbica del pubis, aquí tendríamos otra rama púbica. Este pubis y este otro pubis se van a tener que unir, pero están cubiertos de cartílago hialino. Esto es cartílago hialino. Ajá, están cubriendo los extremos óseos. Pero ¿quién va a estar dando la unión? Cartílago fibroso. Entonces el cartílago fibroso une a esta articulación y me forma una sínfisis. ¿Ok? Entonces, este es cartílago fibroso. ¿Quién está dando la unión? El cartílago fibroso. ¿Con qué requisito? Que los extremos óseos estén cubiertos de cartílago hialino. Ejemplo de ella, pues es la sínfisis púbica, que es la que les puse aquí. Pero también puedo hablar de otro ejemplo, que son los cuerpos vertebrales. Los cuerpos vertebrales, muchachos, van a estar unidos a través de un disco, que se le llama, ¿cómo se le llama? Disco intervertebral. Este disco intervertebral es de cartílago fibroso. Entonces, requisito para hacer una sínfisis es que las carillas de esta vértebra estén cubiertas de cartílago hialino, y la unión la está dando cartílago fibroso. Entonces, la unión de los cuerpos vertebrales histológicamente es una sínfisis. ¿Ok? Histológicamente es una sínfisis.
¿Ok? Bueno, ahora vayan por favor al cuadrito que les puse. Al cuadrito de articulaciones. ¿Ya lo está viendo? ¿Sí? Ya. Ahora vean. La sindesmosis, las suturas y las gonfosis. La esquindilesis es una sutura, ya lo vimos. Todas ellas son, ¿qué tipo de clasificación? Histológica. Lo vimos hace ratito. Histológicamente, ¿qué son? Fibrosas, cartilaginosas o sinoviales. Gracias. Fibrosas. Fibrosas. Entonces, estas fibrosas, se llaman sin artrosis. ¿Por qué? Porque no tienen movilidad. ¿Ok? Todas ellas se llaman sin artrósicas porque no tienen movilidad. Ok. Pero aquí habla de una sincondrosis y de una sínfisis. Esas eran, histológicamente hablando, fibrosas, cartilaginosas o sinoviales. Cartilaginosas. Todas las cartilaginosas son antiartrosis, es decir, tienen poca movilidad. ¿Sí? Entonces, todas las fibrosas van a ser sinartrósicas. Todas las cartilaginosas van a ser antiartrósicas. Y las sinoviales, regreso al pizarrón, ahora sí, voy con las sinoviales. ¿Ya puedo borrar esto? ¿Sí? Ya. Borro. Las sinoviales, dijimos que la unión que le está dando una cápsula articular que tiene membrana sinovial. Ahí está. La unión le está dando una cápsula articular que tiene una membrana sinovial. Ok. Voy a tardar un huesito. Voy a tardar un huesito. Este tipo de articulaciones que son las sinoviales se le considera como el prototipo o articulación tipo, que es la articulación ideal, es la articulación que todo mundo quiere hacer. Aquí como el prototipo de la mujer bella y hermosa es la señorita México, aunque sea la peleada y distinguida, pero guapa, todo lo que quiere ser o todo lo que queremos ser bellas y guapas, esculturales, ¿verdad? Igual me encantan todas las articulaciones que vimos, las fibrosas, las cartilaginosas, desearían ser una sinovial. Pues, ¿por qué? Porque son las más complejas, las que tienen todos los elementos de una articulación ideal. Por lo tanto, las sinoviales van a ser diartrósicas. Es decir, que tienen mucha movilidad. Ahora, ¿qué elementos tiene una sinovial? Voy a decirlo. Voy a tener un recubrimiento de estos huesos que se le llama cartílago articular. Cartílago articular. Entonces, este es el cartílago articular. El cartílago articular es el cartílago hialino. Es el único tipo, aparte del cartílago de crecimiento, son los dos tipos de cartílago hialino que no crecen porque no crecen por asociación porque no tiene pericondrio. Este tipo de cartílago articular no tiene pericondrio, no tiene recubrimiento de protección, que es el pericondrio. Solamente está así el cartílago hialino cubriendo los extremos óseos. Más adelante nos van a desglosar las características de cada elemento. Entonces, tiene cartílago articular. ¿Qué otro elemento tenemos? La cápsula. La cápsula va a tener dos capas. Entonces, la cápsula
articular va a dividirse en una capa externa y en una capa interna. La capa externa es fibrosa y está representada por los ligamentos. ¿Sí? Por los ligamentos. La capa interna es de tejido conectivo laxo y si es laxo tiene gran cantidad de células que se llaman sinoviocitos. Por lo tanto, la capa interna se le llama membrana sinovial. ¿Sí? Entonces, la capa interna se le llama membrana sinovial. La membrana sinovial es de tejido conectivo laxo, tiene gran cantidad de células que se llaman sinoviocitos. ¿Ok? Entonces, ¿los sinoviocitos dónde van a estar? En la capa interna de la cápsula. ¿Y cómo se llama esta capa interna? Membrana sinovial. La membrana sinovial, vamos a ver que es muy compleja, porque hay varios tipos de membrana sinovial, hay 3 tipos de membrana sinovial, y además esas células que constituyen a la membrana sinovial tienen funciones específicas y van a ser 3 tipos de células. Ok, entonces ya tenemos la cápsula articular, el cartílago articular. Voy a tener otro elemento importante que va a ser el líquido sinovial. Todo esto que estoy poniendo en azulito es el líquido sinovial, que es un ultrafiltrado plasmático que va a tener cierta cantidad de células, que no todas las articulaciones tienen la misma cantidad. Hay articulaciones chicas, articulaciones grandes, que van a tener poquito, mediano o mucha cantidad de líquido sinovial y tiene características importantes como ácido hialurónico y una proteína importante que es la lubricina, que es la encargada de nutrir al cartílago articular. ¿Ok? Entonces ahí tenemos al líquido sinovial. Y tendríamos prácticamente como último elemento a los cartílagos intraarticulares, que comúnmente los conocemos como meniscos o discos articulares. Entonces, ¿cuál es el nombre correcto? Se llaman cartílagos intraarticulares. Y pueden ser de 2 tipos, menisco o disco. El disco, como su nombre lo dice, con un hoyito central, y el menisco en forma de semiluna, ¿okay? Que va a ser de cartílago fibroso. Es cartílago fibroso. Entonces vean cuántos componentes tenemos de una articulación tipo sinovial. Lo que en las otras, como vimos la cartilaginosa y la fibrosa, pues no tiene todos estos elementos. Por eso se le llama articulación prototipo o tipo o articulación ideal, que es la sinovial, porque va a tener también como propiedad tener mucho movimiento. Pueden ser 2 movimientos, 4 movimientos, 6 movimientos, que son lo máximo que una articulación puede moverse, con 6 movimientos. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Entonces, esto cópienlo por favor, pónganlo ahí en su cuadernito como un esquema de lo que es una articulación sinovial. Ya cada elemento lo van a ir desglosando, pero nos falta trabajar otra clasificación. Y entonces no quiero interrumpir a sus compañeros, voy a seguir con la otra clasificación y en el momento en que les diga que prosigan, siguen por favor, pero ya con el conocimiento que les dejé aquí. ¿Alguna pregunta de esto? Doctora, ¿qué era eso de abajo? ¿Cuál, hermoso? Ese, abajo del disco. Ajá, ¿qué era eso? Cartílago fibroso. Ok, Entonces, gracias. el cartílago intraarticular, tanto el menisco como el disco, son de cartílago fibroso. ¿Sí? Recuerden que el cartílago fibroso no tiene pericondrio, es un cartílago denso, es un cartílago que tiene colágeno. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de colágeno tiene el fibroso? 1. 1, perfecto. El cartílago hialino, colágeno de tipo
Dos. 2. Ok, entonces ya. Muy bien. Voy a borrar esto. Doctora, ¿qué proteína tenía el líquido sinovial? Lubricina. Ahorita lo vamos a ver también. ¿Qué cantidad van a hacer? ¿Con cuál va a ser? Todo eso. Estoy nada más mencionando los elementos y ahorita se van a desglosar cada uno de ellos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? Bueno, entonces voy a borrar. Ustedes mismos me van a decir la otra clasificación. A ver, ya vimos la clasificación embriológica, ya vimos la clasificación histológica, ahora nos vamos con la clasificación anatómico funcional. ¿Por qué funcional? Porque tiene que ver con el grado de movilidad, ¿sí? ¿Por qué se le llama anatómica? Porque tiene que ver con la forma o anatomía de los huesos que se articulan. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Entonces, la clasificación anatómico-funcional, ¿por qué se le llama funcional? Porque tiene que ver con el grado de movilidad. ¿Por qué se le llama anatómica? Porque tiene que ver con la forma o anatomía de los huesos que se articulan. ¿Sí? Ok, vamos a desglosarla. ¿Cuál van a ser? Primero, las que tienen mucho movimiento. Se les llamarán diartrosis. Todas las diartrosis histológicamente son sinoviales. Todas las diartrosis embriológicamente son con cavidad. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Sí. Ok. Ahora nos vamos con la segunda. Poco movimiento. Poco movimiento. ¿Cuáles van a ser? Las anfiartrosis. Las anfiartrosis van a tener poca movilidad. Si ustedes se fijan en su cuadrito, las anfiartrosis que tienen poca movilidad van a ser la sincondrosis y la sínfisis, que son las articulaciones cartilaginosas, histológicamente hablando. Las diartrosis, si ustedes se fijan ahí, hay un cuadrote grandote de las diartrosis porque tienen varios subtipos dependiendo de la anatomía de los huesos que llegan a articularse. Ahorita los vamos a ver. Y la tercera sería nada, no hay movimiento. No movimiento. Por lo tanto, se le llamarán sinartrosis. Es decir, no hay movimiento. Ahora, de las articulaciones que ya trabajamos y que aquí se les hace énfasis, las sinartrosis van a ser las fibrosas. La gónfosis, las suturas del cráneo, la sindesmosis, porque acuérdense que la esquindilesis es una articulación esfémoro-gomeriana que está formando parte de las suturas craneales. ¿Ok? Bueno, entonces ahí tendríamos ya nuestro cuadrito y nuestra clasificación. ¿Sí quedó claro hasta aquí? Entonces, una misma articulación, por ejemplo, si yo hablo de la articulación de la costilla con el esternón a través del cartílago costal, que es cartílago hialino, histológicamente, René, ¿qué tipo de articulación será? La unión, ¿sí? ¿Fibrosa? A ver, es la unión de un hueso con otro a través de cartílago hialino. ¿Qué tipo de articulación histológicamente es? Sería una circondrosis. Sincondrosis, perfecto. Ahora, anatómicamente o funcionalmente, ¿qué tipo de articulación será? Si es una sincondrosis. ¿Diartrosis? Es una anfiartrosis, correcto. Y si yo te dijera, a ver, René, la articulación de la costilla con el esternón, ¿qué tipo de articulación embriológicamente es? Sería ¿Con cavidad o sinovial. sin cavidad?
¿Con cavidad o sin cavidad? Sin cavidad. Sin cavidad, correcto. Eso es lo importante. ¿Cuál de estas clasificaciones son las que van ustedes a usar en el hospital? Pues la anatómica funcional, que va a ser esta que es la que estamos viendo. ¿Cuál es la que ustedes utilizan también? La histológica. Es una sindesmosis, una ónfosis, es una sutura, es una sincondrosis, es una sínfisis. ¿Ok? Entonces, cuando hay un daño articular, hablamos de una luxación. Cuando es la separación o la salida de un hueso en la cavidad o en la articulación. Cuando está desalineado un hueso, cuando está fuera de su eje, hablamos de una luxación. Pero hay ocasiones en que ese hueso, ante un movimiento, puede volverse a incorporar a ese eje o a esa alineación y se le llamará ahí subluxación. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo mueva esa articulación, se va a volver a salir o se va a volver a desalinear. Estaríamos hablando de una subluxación. Entonces, así como vimos, una lesión de un ligamento es un esguince, la lesión de una articulación, hablaremos de una luxación. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Doctora. Ok, muy bien. Entonces, a ver, yo quiero otra personita. A ver, Carpio Guzmán. Sí, doctora. A ver, una sutura del cráneo. Anatómicamente, ¿qué es? ¿Qué tipo de articulación es? Anatómicamente. Tenemos 3 tipos, diartrosis, antiartrosis o sin artrosis. ¿Sería diartrosis? Las suturas del cráneo, que tiene que ver con la movilidad, tiene poco, mucho o nada de movimiento. Pues no, si entendí bien, sería, no tendría movimiento, sería así, sin artrosis. Exactamente, entonces las suturas del cráneo, ya sea la sutura biparietal, la sutura temporomaxilar, es una sutura a nivel anatómico sin artrósica, no tiene movilidad. A nivel histológico, ¿qué será? Ese sería diartrosis, ¿no? Histológico. Pues una sutura, ¿no? Histológicamente es una sutura. Y les dije que en algunos libros las suturas las denominan también sin fibrosis. Ajá. Entonces es una sutura. Ok, eso es a nivel histológico. Ahora sí, a nivel embriológico, ¿qué será? ¿Con cavidad o sin cavidad? Guzmán. Serían sin cavidad, ¿no? Sin cavidad, correcto. Así es, sin cavidad o sin membrana. ¿Se fijan cómo una articulación la podemos clasificar de varios tipos? ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Sí. ¿Sí o nos regresamos? Ok, bueno. Entonces ahora sí, vámonos con lo grueso de las diartrosis. Vamos a ver. Antes de que me vaya yo aquí, las diartrosis, muchachos, van a tener... Ay, ¿dónde está mi borrador? ¿Lo dejé? Acá está. A ver, entonces, tendríamos aquí las diartrosis. ¿A qué hago referencia cuando digo diartrosis, Miranda Carvajal? Mucho movimiento. Claro, articulaciones de mucho movimiento se van a dividir en artrodias, que se le llaman planas, o deslizantes. En trocoides, que se le llaman en pivote. Las trocleares, que se le llaman como ginglimo, o también llamadas en bisagra. ¿Sí? Hablamos de las enartrosis,
que se le llaman esféricas. Hablamos de las condilias, que se les denominan elipsoidales. Y hablaríamos de las de silla de montar, que también se le conocen como en encaje recíproco. Ajá. Artrodias son planas. ¿Qué quiere decir? Que un hueso va a estar plano y otro hueso plano. Son dos huesos que están planos y se van a unir. Estas se llaman artrodias. ¿Ok? Son deslizantes. Muy bien. Trocoides. A ver, vamos a buscarlas en su clasificación. Búsquenla, por favor. Las artrodias. Artrodia es la 7. ¿Ok? Esta artrodia es poliaxil. Si ustedes se fijan, esta es otra clasificación que tiene que ver con ejes de movilidad. Poliaxil, biaxil y monoaxil. Y también podríamos incluir las no axiales o no axiles, que son las que no tienen ejes de movilidad. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Si yo hablo de un eje, quiere decir que ese eje me va a condicionar movimientos. Cuando hablo de un eje, me va a condicionar dos movimientos. Entonces, sería monoaxil porque tiene un solo eje que me condiciona dos movimientos complementarios. Vean, flexión y extensión. ¿Sí? En algunos libros meten la función de rotación porque ahorita que veamos las trocoides, que son monoaxiales, van a tener movimientos de lateralización, es decir, una y otra, que en los libros abarcan el movimiento de rotación, que en lo personal no me gusta llamarles así, porque rotar pues es completamente la circunferencia y nosotros no lo hacemos. Hacemos movimientos prácticamente de lateralización. Entonces, son movimientos complementarios y son monoaxiales. ¿Quiénes? Las gínglimo o trocleares, que sean en bisagra, y las trocoides o en pivote. Luego nos vamos con las biaxiales. ¿Por qué se llaman biaxiales? Porque tienen dos ejes. ¿Y cuántos movimientos? 4. Es decir, podemos tener flexión y extensión, aducción o abducción, o bien flexión, extensión, aducción y abducción. ¿Ok? Estas son biaxiales, porque tienen 4 movimientos, 2 ejes, 4 movimientos. Las poliaxiales, y dentro de las biaxiales, ¿a quién tenemos? A las del encaje recíproco y a las condilias. ¿Ok? Bien. De las poliaxiales, es una articulación de mucho movimiento, porque tiene 3 ejes, por eso se le llaman poliaxiales o triaxiales, y son las más grandes del cuerpo, y pueden tener 6 movimientos. ¿Qué 6 movimientos? Que al momento de sumar esos 6 movimientos, me dan un movimiento conjunto que se le llama circunducción. La circunducción es movimientos circulares. Entonces yo sumo la flexión, la extensión, la rotación interna, la rotación externa, la aducción y la abducción, y voy a tener un movimiento circular. Ejemplos clásicos de ellas son las enartrósicas o también llamadas esferoideas, y ejemplo de ellas sería el hombro y la cadera. ¿Ok? Entonces tenemos una clasificación por ejes de movilidad y una clasificación de artrósicas que tiene que ver con la anatomía de las superficies óseas. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? Ok, ahora sí, voy a dejar a su compañero que prosiga con la exposición, y si hay algo que tuviera que interrumpir, pues me perdona, lo interrumpo y hablamos de eso, ¿ok? Entonces ahorita ya tienen la noción de qué es lo que, cómo está organizada la situación, cómo está organizado. Si tienen duda, este es un cuadro que les va a servir de apoyo para que ustedes recuerden cómo podemos hacer la clasificación. Una sugerencia
es que ustedes pongan, vean aquí, sin artrosis, antiartrosis y diartrosis es la clasificación anatómico-funcional. Sin desmosis, suturas, gonfosis y sin condrosis es la clasificación histológica. Monoaxil, biaxil y poliaxil es la clasificación por ejes de movilidad. ¿Sí? Ok. Y cada una de las articulaciones se puede clasificar dependiendo del criterio que ustedes quieran o escojan. Aquí faltaría poner las de concavidad y sin cavidad, que es la clasificación embriológica, que solamente ustedes saben que todas las diartrosis van a ser con cavidad.